Ragnar se paró frente al altar y trató de no pensar en lo mucho que se parecía a una bestia con su traje de boda formal. La ropa había sido confeccionada específicamente para él, pero ni siquiera la mejor tela y la costura más fina podían hacer mucho cuando el hombre que la llevaba medía casi 2,5 metros y tenía la complexión de una montaña. Sabía cómo se veía. Había escuchado los susurros toda su vida. El faraón, el coloso, la bestia del norte. Era un monstruo que fingía ser civilizado. El matrimonio concertado había sido idea de su consejo, una alianza con el reino humano del sur de Valoria, sellada con el matrimonio entre su princesa y el rey Lycan. Ragnar había aceptado porque tenía sentido desde el punto de vista político, porque su reino necesitaba las rutas comerciales que controlaba Valoria, porque a sus 35 años hacía tiempo que había perdido la esperanza de encontrar a su pareja. No había conocido a la princesa, ni siquiera había visto un retrato. Las negociaciones se habían llevado a cabo a través de mensajeros y cartas, frías y prácticas. Ella tenía 19 años, era noble, educada y estaba dispuesta. Esa era toda la información que su consejo consideraba necesaria. Ragnar se preguntaba si ella sabía con quién se casaba. Se preguntaba si alguien se había molestado en advertirle que su marido sería el doble de grande que ella, que los niños de su propio reino a veces lloraban cuando lo veían, que había participado en tantas batallas que su cuerpo era un mapa de cicatrices. Probablemente no. El rey de Valoran estaba desesperado por esta alianza, ya que su reino estaba al borde del colapso económico. Habría prometido a su hija a cualquiera que pudiera salvarlos, incluso a un monstruo. Las puertas de la capilla se abrieron y la atención de Ragnar se centró en ellas. La novia estaba entrando y a pesar de su resignación ante esta unión política sin amor, sintió una chispa de curiosidad. ¿Qué tipo de mujer aceptaba casarse con un hombre al que nunca había conocido? ¿Qué tipo de princesa se entregaba voluntariamente a los brazos de una bestia? Era pequeña, eso fue lo primero que pensó. Incluso desde esa distancia, incluso con el pesado velo que le ocultaba el rostro, podía ver que era menuda, delicada, frágil, de una forma que despertó en Ragnar un instinto protector. Caminaba lentamente por el pasillo, con pasos mesurados y cuidadosos. No había ningún padre que la entregara, ningún familiar que la acompañara, solo una pequeña figura vestida de blanco, sola, caminando hacia un futuro que no había elegido, igual que él. Cuando llegó al altar, era tan bajita que la parte superior de su cabeza apenas le llegaba a la mitad del pecho. Ragnar se encontró mirando hacia abajo a su figura velada, y por primera vez en años se sintió cohibido por su tamaño. Debía de parecerle un gigante, aterrador y abrumador. El oficiante comenzó la ceremonia, recitando monótonamente las palabras tradicionales. Ragnar apenas las oía. Estaba demasiado concentrado en la mujer que tenía a su lado, tratando de obtener cualquier información sobre ella a través del espeso velo y las capas de los adornos nupciales. Se dio cuenta de que respiraba rápidamente. Tenía los hombros tensos y las manos, entrelazadas delante de ella, temblaban. Tenía miedo. Por supuesto que tenía miedo. Estaba a punto de casarse con un hombre al que nunca había visto. Un rey Lycan con fama de brutal en la batalla. Un gigante que podría partirla por la mitad sin esfuerzo. Ragnar sintió algo frío en el pecho. Ese era su futuro. Una esposa que le temía. Un matrimonio basado en la necesidad política y el terror de ella. El oficiante llegó a la parte de la ceremonia en la que se levantaba el velo. «El novio puede ver ahora a su novia», dijo el anciano. Ragnar extendió la mano lentamente, con cuidado, muy consciente de sus enormes manos y de lo fácil que era herir accidentalmente a alguien tan pequeño. Agarró el borde del velo entre dos dedos y lo levantó suavemente, retirándolo para revelar el rostro de su novia por primera vez, y el mundo se detuvo. El vínculo de pareja lo golpeó como un golpe físico, robándole el aliento de los pulmones y nublándole la vista por un momento. El reconocimiento se apoderó de cada célula de su cuerpo. Su lobo aullaba triunfante y posesivo. Mía, mía, mía.
Esta pequeña y frágil criatura era su pareja, su compañera predestinada, la única persona en todo el mundo destinada para él. Era hermosa. Tenía el pelo oscuro recogido, un rostro de rasgos delicados, la piel pálida como la luz de la luna y los ojos del color del cielo en verano. Parecía joven e inocente y completamente aterrorizada, porque miraba a Ragnar con esos ojos azules llenos de lágrimas, el labio inferior temblando y todo el cuerpo temblando tanto que él podía verlo incluso a través del pesado vestido. Lo miraba como la gente mira a los monstruos en los cuentos de hadas. Con horror, miedo y una desesperada resignación, su compañera le tenía miedo. Esa constatación le dolió más que ninguna espada. Ragnar se quedó paralizado, con la mano aún sosteniendo el velo, mirando a la mujer que estaba destinada a ser su pareja perfecta, y vio como una lágrima resbalaba por su mejilla. Ella pensaba que él iba a hacerle daño. Su propia compañera pensaba que era un monstruo. Su Majestad, le susurró el oficiante. ¿Los votos? Ragnar soltó el velo y dio un paso atrás, dándole espacio. El movimiento fue instintivo, tratando de parecer menos amenazante, aunque sabía que era imposible. No había forma de que 2,5 metros de músculos llenos de cicatrices parecieran seguros. Pronunció sus votos con una voz que sonó más áspera de lo que pretendía. Prometió protegerla, honrarla, apreciarla. Cada palabra le parecía una mentira. ¿Cómo podía protegerla si ella le tenía miedo? ¿Cómo podía honrarla si la habían vendido como una pieza en un juego político? ¿Cómo podía amarla si su mera presencia la hacía temblar de miedo? Ella pronunció sus propios votos en un susurro tan suave que casi no pudo oírlo. Su voz se quebró 2 veces. Más lágrimas cayeron. Cuando llegó el momento de sellar el matrimonio con un beso, Ragnar dudó. No quería tocarla, no quería aumentar su miedo. Pero la ceremonia lo exigía y había docenas de testigos mirando. Se inclinó lentamente, dándole todas las oportunidades para que ella se echara atrás. Le dio el beso más ligero posible en la frente, apenas más que un roce de sus labios, y luego se enderezó inmediatamente y se alejó. El alivio se reflejó en su rostro tan rápidamente que podría haberlo imaginado, pero sabía que no era así. Ella se sintió aliviada de que él no le hubiera besado la boca, aliviada de que él no la hubiera tocado más de lo estrictamente necesario. Su compañera se sintió aliviada de que él no la hubiera tocado de verdad. La ceremonia concluyó. Fueron declarados marido y mujer, rey y reina, licántropo y humana. La multitud aplaudió cortésmente y Ragnar se situó junto a su compañera, que aún temblaba, y sintió que algo se rompía en su pecho. El banquete nupcial fue una tortura. Ahara, su nueva esposa, su compañera, se sentó a su lado en la mesa principal con aspecto de querer desaparecer. Apenas comió, apenas habló, se estremecía cada vez que él se movía. Ragnar intentó hacerse más pequeño, intentó ocupar menos espacio, pero era imposible. Era lo que era. Finalmente, por suerte, el banquete terminó. La tradición dictaba que la nueva pareja se retirara a los aposentos del rey para consumar el matrimonio. Ragnar había estado temiendo este momento desde que se levantó el velo y vio el miedo en los ojos de Ara. Caminaron hacia sus aposentos en silencio. Ara le seguía varios pasos por detrás, como una prisionera que camina hacia su ejecución. Cuando llegaron a la puerta, Ragnar la abrió y le indicó que entrara primero. Ella se deslizó a su lado, dejándole el mayor espacio posible, y se quedó en medio de la habitación, con aspecto perdido y aterrorizado. Ragnar cerró la puerta y se apoyó contra ella, manteniendo la distancia entre ellos. Ela, dijo suavemente, sintiendo extraño su nombre en su boca. Mírame, por favor. Ella levantó los ojos lentamente y él vio que aún brillaban por las lágrimas. Se preparaba para algo terrible, se dio cuenta él, esperando que él le hiciera daño. No voy a tocarte, dijo Ragnar con claridad. Esta noche no, ni nunca, a menos que me digas explícitamente que quieres que lo haga. ¿Lo entiendes? La confusión se reflejó en su rostro. Pero el matrimonio debe consumarse. El matrimonio puede esperar.
Ragnar se dirigió lentamente a una silla alejada de donde ella estaba y se sentó, tratando de parecer menos intimidante, al menos con su postura. Me tienes miedo. No voy a forzar a alguien que tiene miedo. No te tengo miedo, dijo Ara, con una mentira evidente en el temblor de su voz. Estás temblando. Llevas llorando desde el momento en que viste mi rostro. Te sobresaltas cada vez que me muevo. Ragnar mantuvo la voz suave, aunque le dolía enumerar todas las razones por las que ella lo encontraba aterrador. No estoy enfadado por eso. Lo entiendo. No soy lo que esperabas. Y has oído historias sobre mí, estoy seguro. Pero necesito que entiendas que nunca te haré daño. Aar lo miró fijamente, tratando de determinar si decía la verdad. Dicen que mataste a 50 hombres en combate singular durante las guerras fronterizas. Dicen que destrozas a tus enemigos con tus propias manos. Dicen que eres más bestia que hombre. Lo primero es cierto. Lo segundo ocurrió una vez, cuando estaba en forma de lobo, mientras protegía a mi manada de unos renegados que estaban matando a niños. La tercera, Ragnar hizo una pausa. Supongo que eso depende de tu definición de bestia. Soy un Lycan. Soy más grande que la mayoría. He cometido actos violentos en la guerra. Pero no soy un monstruo sin mente y no hago daño a los más débiles que yo. Eres tan grande, susurró Ara. Nunca había visto a nadie tan grande. Pensaba que las historias eran exageradas, pero eres aún más grande de lo que imaginaba. Lo sé, lo siento. Sé que debo darte miedo. Ragnar señaló la habitación. Ahora estas son nuestras habitaciones, pero puedes considerar el dormitorio como tu espacio. Yo dormiré aquí, en el sofá. Puedes cerrar la puerta del dormitorio con llave si te hace sentir más segura. No entraré sin tu permiso explícito. ¿Harías eso? ¿Dormir por separado? Lo haría, lo haré, lo que sea necesario para que te sientas segura. Todos miraron alrededor de la habitación hacia la puerta del dormitorio. A Ragnar, sentado frente a ella, tratando de hacerse más pequeño. El consejo hará preguntas si no consumamos el matrimonio. Que pregunten. Yo me encargaré del consejo. Ragnar se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Agra, necesito que entiendas algo. Este matrimonio puede haber sido concertado, pero me tomo mis votos muy en serio. Prometo quererte y protegerte. No puedo hacerlo si me temes en todo momento. Así que empezaremos por aquí. Empezaremos por hacerte sentir segura. Todo lo demás puede esperar. ¿Por qué? La pregunta brotó de ella. ¿Por qué harías esto? Podrías simplemente tomar lo que quieres. No podría detenerte. Nadie te culparía. Estamos casados. Porque el matrimonio no es propiedad. Porque el consentimiento importa. Porque Ragnar se detuvo. No podía contarle lo del vínculo de pareja. No cuando ella estaba tan asustada. Pensaría que era un truco, una forma de manipularla. Porque es lo correcto. Te obligaron a casarte para salvar tu reino. Lo menos que puedo hacer es darte algo de control sobre cómo procede. Agra permaneció en silencio durante un largo rato, estudiándolo con esos ojos azules que lo habían estado persiguiendo desde que se cayó el velo. Finalmente dijo, me dijeron que eras un monstruo, un guerrero brutal que no mostraba piedad ni compasión. Yo soy una guerrera. He sido brutal en la batalla, pero la piedad y la compasión no son debilidades de las que carezco. Son elecciones que hago. Ragnar se levantó lentamente, con cuidado. Ahora te dejaré descansar. El dormitorio es tuyo. Si necesitas algo, cualquier cosa, estaré aquí. Se dirigió al sofá y lo observó con una expresión que no supo descifrar. Cuando se acomodó en el mueble, demasiado pequeño para su complexión, ella volvió a hablar. Gracias, dijo en voz baja, por ser amable. No esperaba amabilidad. Siempre debes esperar amabilidad, dijo Ragnar. Y si no te la proporciono, tienes mi permiso para decírmelo. Ara asintió y se retiró al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Ragnar no oyó girar la cerradura, lo que interpretó como una pequeña señal positiva. Su compañera no había sentido la necesidad de dejarlo fuera. Su compañera, las palabras resonaban en su cabeza mientras yacía en el sofá demasiado pequeño y miraba al techo. La única persona destinada para él, y ella le tenía pánico.
El universo tenía un sentido del humor cruel. Los días siguientes establecieron una rutina cuidadosa. Ragnar se levantaba temprano y salía de las habitaciones antes de que ella saliera del dormitorio, dándole privacidad y espacio. Atendía a sus deberes como rey, ocupándose de las interminables reuniones y decisiones que requería el gobierno. Por las tardes, regresaba y encontraba a Alara sentada en silencio en la zona común de sus habitaciones, leyendo, cosiendo o mirando por la ventana. Siempre anunciaba su llegada antes de entrar, siempre mantenía la distancia, siempre se movía despacio y con cuidado. Se dio cuenta de que estaba intentando enseñarle a no temerle, como se enseña a un animal herido a volver a confiar. La comparación le repugnaba, pero no sabía qué más hacer. Comían juntos, sentados en extremos opuestos de una pequeña mesa. Ragnar comía rápido, consciente de que su tamaño y su apetito probablemente le parecían monstruosos. Ella picaba de su comida, sin comer lo suficiente en su opinión, demasiado nerviosa para tener mucho apetito. Intentó entablar conversación. Le preguntó por su tierra natal, sus intereses, su educación. Al principio ella respondía con monosílabos, pero poco a poco empezó a abrirse. Le gustaba leer, especialmente historia y filosofía. Tocaba el arpa, aunque no le habían permitido traer la suya en el viaje al norte. Echaba de menos a su hermano pequeño que había llorado cuando ella se marchó. Ragnar escuchó cada palabra y las archivó en su memoria. A su compañera le gustaba leer y la música, y tenía un hermano al que quería mucho. Era más información de la que había esperado. A cambio, él le habló de los territorios del norte, de la manada y de cómo funcionaba la sociedad Lycan. Le explicó lo de la transformación y los lazos de la manada, así como las responsabilidades de ser el rey alfa. Ella escuchaba con cautelosa curiosidad y de vez en cuando, él veía cómo su miedo retrocedía ligeramente, sustituido por un interés genuino, pero ella nunca lo tocaba. Nunca se acercaba a menos de 1,5 metros. Nunca se relajaba del todo en su presencia. 2 semanas después de la boda, la hermana de Ragnar, Astrid, llegó al castillo. Echó un vistazo a la situación. Ragnar dormía en un sofá demasiado pequeño para su complexión y se asustaba con las sombras, y acorraló a su hermano en su estudio. «¿Qué ha pasado?», exigió Astrid. «Esperaba llegar y encontrarte insoportablemente feliz con tu nueva compañera. En cambio, tú pareces miserable, y tu esposa parece aterrorizada». «Es mi compañera», confirmó Ragnar. «Sentí el vínculo en el momento en que cayó el velo. Pero Astrid, ella me miró con tanto miedo. Todavía lo hace. Piensa que soy un monstruo. ¿Le has hablado del vínculo de pareja? No, no me creería. Pensaría que es una manipulación, un intento de forzar su conformidad». Ragnar se pasó la mano por el pelo, frustrado. «Estoy tratando de darle tiempo para que vea que no voy a hacerle daño, pero no sé si está funcionando». «Está funcionando», dijo Astrid. «Quizás más lento de lo que te gustaría, pero está funcionando. La observé hoy durante el almuerzo. Ya no se sobresalta cada vez que te mueves. Te mira a los ojos cuando hablas. Son buenas señales. Sigue encerrándose en su habitación todas las noches porque la criaron con historias sobre la bestia del norte que desgarra a los hombres con sus propias manos. Dé el tiempo, Ragnar. Deja que vea quién eres realmente». Esa tarde, Ragnar siguió el consejo de Astrid y tomó una decisión. Buscó a Lara en la biblioteca, donde ella solía pasar las tardes. Ella levantó la vista cuando él entró, y el cansancio se reflejó inmediatamente en su expresión. «No quiero molestarte», dijo Ragnar rápidamente. «Quería preguntarte si te gustaría aprender a montar a caballo. Pensé que tal vez te gustaría ver más del territorio y tener la libertad de viajar por tu cuenta». Ara parpadeó sorprendida. «Tú me enseñarías si me lo permitieras, o puedo arreglar que el maestro de la caballeriza te enseñe, si lo prefieres». Hizo una pausa. «Pensé que te sentirías menos atrapada si tuvieras una forma de moverte de forma independiente». «Me gustaría», dijo Ara en voz baja. «Montar, quiero decir, y tú puedes enseñarme si no te importa». Empezaron las clases al día siguiente. Ragnar eligió el caballo más dócil de los establos,
un semental llamado Moonlight, que era paciente y tranquilo. Le enseñó cómo acercarse al caballo, cómo montarlo y cómo sujetar las riendas. Tenía mucho cuidado de no tocarla innecesariamente y siempre le pedía permiso antes de sujetarla o ajustar su posición. Ara aprendía rápido y, para alegría de Ragnar, sonrió por primera vez durante la tercera clase. Solo fue una pequeña curva en sus labios cuando Moonlight le acarició la mano con el hocico, buscando golosinas, pero transformó su rostro. Era hermosa cuando tenía miedo. Era impresionante cuando sonreía. «¿Le gustas?», observó Ragnar. «A mí también me gusta. Los animales son más fáciles que las personas». Ara acarició la nariz del alcalde. «No mienten ni tienen motivos ocultos. Son simplemente ellos mismos. Supongo que eso es cierto». Ragnar se apoyó contra la pared del establo, manteniendo una distancia prudente. «Por si sirve de algo, intento ser yo mismo contigo. No tengo motivos ocultos más allá de querer que te sientas seguro y feliz aquí». Agra lo miró de verdad por primera vez sin miedo evidente en sus ojos. «Estoy empezando a creerlo». Ella dijo, «No eres lo que esperaba». «Ragnar, ¿eso es bueno o malo?» «Bueno, creo que las historias te hacían parecer un monstruo, pero tú no has sido más que amable conmigo, a pesar de cómo he sido yo». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Aunque no he sido una buena esposa para ti, has sido una esposa perfecta», dijo Ragnar con firmeza. «Te viste envuelta en una situación imposible y la estás manejando con elegancia y valentía. No podría pedir más. Podrías pedir una esposa que no se estremeciera cuando entras en la habitación. Lo estás haciendo mejor en eso», señaló Ragnar con delicadeza. «No te has estremecido ahora mismo cuando he entrado en el establo. Progreso, progreso». Agra asintió y volvió a esbozar esa pequeña sonrisa. Las clases de equitación se convirtieron en lo más destacado de los días de Ragnar. Una hora cada tarde en la que Ara se relajaba poco a poco en su presencia, en la que hablaban libremente de todo y de nada, en la que él podía vislumbrar a la mujer que se escondía tras el miedo. Era inteligente y divertida, y sorprendentemente feroz cuando se olvidaba de tener miedo. Un mes después de la boda, Ara le pidió que le mostrara su forma de lobo. Estaban en los jardines, caminando por los senderos, mientras Ara ganaba confianza en su movilidad por la fortaleza. «Siempre estás hablando de licántropos y transformaciones». «Pero nunca lo he visto», explicó ella. «Si voy a ser la reina de los licántropos, probablemente debería saber cómo son realmente mis súbditos». «¿Estás segura?», preguntó Ragnar. «Soy grande como humano. Como lobo, soy aún más grande. No quiero asustarte. Te lo estoy pidiendo, Ragnar. Quiero verlo». Se transformó allí mismo, en el jardín, y su cuerpo pasó de humano a lobo en cuestión de segundos. En esta forma era enorme, fácilmente del tamaño de un caballo pequeño, con pelaje oscuro y ojos que seguían siendo claramente los suyos. Se sentó, mostrándose lo menos amenazador posible, y esperó a ver cómo reaccionaba Ara. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, fijándose en su tamaño, sus dientes y sus garras. Por un momento, Ragnar pensó que ella huiría. Entonces, lentamente, con cuidado, ella extendió la mano. «¿Puedo tocarte?», preguntó. Ragnar quería llorar de alegría. Ella le estaba pidiendo tocarlo. Voluntariamente, bajó la cabeza, acercándola a ella, y se quedó muy quieto. La mano de Ara se posó suavemente sobre su cabeza, con los dedos entrelazándose en su pelaje. «Estás caliente», dijo ella, con asombro en su voz. «Y suave». No esperaba que fuera suave. Ella acarició su pelaje y Ragnar cerró los ojos, saboreando el contacto. Era la primera vez que ella lo tocaba voluntariamente desde la boda, e incluso a través de su forma de lobo, el vínculo de pareja cantaba de satisfacción. «Eres hermoso así», dijo a Ara suavemente. «Aterrador, sí, pero también hermoso. Poderoso y salvaje, pero aún así, de alguna manera, tú». Ragnar volvió a su forma humana y retiró la mano de ella inmediatamente, rompiendo el momento de conexión. Intentó no mostrar la decepción en su rostro. «Gracias por mostrármelo», dijo Arara. «De alguna manera me ayuda. Saber lo que eres, verlo por mí misma,
en lugar de solo escuchar historias. Puedes preguntarme lo que quieras, dijo Ragnar sobre los Lychans, sobre mí, sobre cualquier cosa. Siempre responderé con sinceridad. Cualquier cosa. Ara lo miró y había algo vulnerable en su expresión. ¿Por qué has sido tan paciente conmigo? La mayoría de los hombres ya habrían exigido sus derechos conyugales. Habrían forzado la situación. Porque yo no soy como la mayoría de los hombres. Porque tu miedo me duele más que cualquier herida de batalla. Porque yo... Ragnar se detuvo. Tenía tantas ganas de contarle lo del vínculo de pareja. Le dolía físicamente, pero ella no estaba preparada. Porque tú me importas, Sara. Tu felicidad, tu comodidad, tu bienestar. Todo eso me importa más que mis propios deseos. No te entiendo, susurró el Ara. Todos me decían que eras un monstruo, pero eres el hombre más amable que he conocido nunca. Quizás ambos estamos descubriendo que las historias no siempre son ciertas, sugirió Ragnar con delicadeza. Esa noche, Ara no cerró con llave la puerta del dormitorio. Era un detalle sin importancia, pero para Ragnar fue algo monumental. Su compañera estaba empezando a confiar en él. El progreso se produjo poco a poco. Ara empezó a comer mejor, recuperando el apetito a medida que disminuía su ansiedad. Comenzó a sentarse más cerca de Ragnar durante sus conversaciones nocturnas, y la distancia entre ellos se redujo poco a poco. Se reía de sus bromas, un sonido que cada vez le partía el corazón a Ragnar. Le hacía preguntas sobre la dinámica de la manada, sobre sus deberes como rey, sobre su infancia. A cambio, ella le contaba cómo había sido crecer en Valoria, la presión de ser la princesa perfecta, el momento en que se enteró de que la iban a casar para asegurar una alianza. Al principio estaba enfadada, admitió una noche mientras estaban sentados frente a la chimenea. Enojada con mi padre por venderme, enojada contigo por existir, enojada con el universo por ser tan injusto. Y estaba aterrorizada por las historias. Decían que eras una bestia que disfrutaba de la violencia, que no mostraba piedad ni con los enemigos ni con los aliados. ¿Y ahora? Preguntó Ragnar. Ahora sé que esas historias eran falsas. No eres una bestia. Solo eres un hombre que intenta hacer lo mejor que puede en una situación imposible. Ar lo miró y había algo cálido en sus ojos que antes no estaba allí. Un hombre muy grande, a veces intimidante, pero un buen hombre al fin y al cabo. Me alegro de que pienses así, dijo Ragnar, con el corazón latiendo más rápido. Tu opinión me importa mucho. ¿Por qué? La pregunta fue suave. ¿Por qué te importa tanto? Apenas me conoces. Era el momento que había estado esperando. Ragnar respiró hondo y decidió arriesgarse a decir la verdad. Porque eres mi compañera, Ara. El vínculo de pareja me impactó en el momento en que se te cayó el velo durante la ceremonia. Eres la persona que he estado buscando toda mi vida. Ara lo miró fijamente, con expresión de sorpresa. ¿Qué? El vínculo de pareja. Es así como los Lychans reconocen a su pareja predestinada. Lo sentí en el instante en que vi tu rostro. Estás destinada a mí, Ara, y yo estoy destinado a ti. Ragnar mantuvo un tono de voz suave, tratando de no abrumarla. Sé que suena imposible. Sé que probablemente pienses que es algún tipo de truco, pero te juro que es la verdad. Eres mi compañera, y por eso tu felicidad es tan importante para mí. Esperaré todo el tiempo que sea necesario para que te sientas cómoda. Haré lo que sea para verte sonreír. El vínculo de pareja. Ara repitió lentamente. ¿Por eso has sido tan paciente? ¿Por algún imperativo biológico? No, sí, en parte. Ragnar se esforzó por explicarlo. El vínculo crea una conexión, un reconocimiento de que esa persona está destinada para ti. Pero lo que siento, cómo te trato, eso es una elección. El vínculo no me obliga a ser amable. Simplemente me hace querer serlo. Hace que tu dolor sea mi dolor. Tu alegría, mi alegría. Cuando tenías miedo el día de nuestra boda, algo se rompió en mí. He estado intentando arreglarlo desde entonces. Así que todo esto, la amabilidad, la paciencia y el respeto, era por el vínculo de pareja. Era porque te lo merecías, dijo Ragnar con firmeza. Con vínculo o sin él.
Te mereces que te traten con amabilidad y respeto. El vínculo solo hace que sienta tus emociones con más intensidad. Hace que tu bienestar sea tan importante para mí como el mío propio. Ara se quedó callada durante un largo rato procesando esta información. Finalmente dijo, yo también lo siento. El vínculo, es posible que con el tiempo lo sientas. Los humanos con ascendencia Lion pueden sentirlo, aunque a menudo tarda más tiempo en manifestarse. Ragnar hizo una pausa. ¿Has sentido algo inusual cuando nos tocamos? ¿Alguna sensación de conexión o reconocimiento? No lo sé. Quizás. All se abrazó a sí misma. Cuando te transformaste y toqué a tu lobo, sentí algo así como una calidez que se extendía por mi cuerpo, como si de alguna manera me resultaras familiar. Aunque acabábamos de conocernos, pensé que era solo mi imaginación. No era tu imaginación, era el vínculo. Ragnar deseaba desesperadamente acercarse, tocarla, pero se mantuvo quieto. Ara, te digo esto porque quiero ser sincero contigo, no porque espere nada a cambio. Puedes saber lo del vínculo y aún así decidir mantener la distancia. Aún así decidir no consumar nuestro matrimonio. Aún así decidir marcharte algún día si eso es lo que quieres. El vínculo no te quita tu libre albedrío. Me dejarías marchar aunque sea tu pareja. Lo haría. Me destrozaría, pero te dejaría marchar si eso es lo que realmente quieres. Porque retenerte aquí contra tu voluntad, aunque seas mi pareja, sería peor. Ara lo miró con esos ojos azules y Ragnar vio el momento en que algo cambió en su expresión. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora se le unía algo más. Curiosidad, tal vez, o el comienzo de la confianza. No quiero irme, dijo en voz baja. He sido más feliz aquí este último mes que en todos los años que pasé en Valoria. Me has dado libertad, respeto y amabilidad. Me has hecho sentir valorada como nunca antes. No estoy preparada para dejar eso, para dejarte. Entonces quédate, dijo Ragnar, con la voz ronca por la emoción. Quédate todo el tiempo que quieras. Para siempre, si me aceptas. Necesito tiempo, dijo Ara, para procesar esto del vínculo de pareja, para entender lo que significa y averiguar qué siento al respecto. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Esa noche, por primera vez desde la boda, Ara salió del dormitorio mientras Ragnar se acomodaba en el sofá. Se quedó en la puerta, luciendo pequeña y vulnerable con su camisón. La cama es lo suficientemente grande para los dos, dijo. Si quieres, ya no tienes que dormir en el sofá. A Ragnar se le cortó la respiración. ¿Estás segura? Estoy segura de que confío en que no me tocarás sin permiso. Y estoy segura de que te mereces dormir en una cama de verdad, en lugar de apretujado en un mueble, hecho para personas que miden la mitad que tú. Ara esbozó una pequeña sonrisa. Además, se me enfrían los pies por la noche. Tener a alguien cálido en la habitación podría ayudar. Lo dijo con ligereza, pero Ragnar comprendió su significado. Ella lo estaba invitando a entrar en su espacio, en el dormitorio que había reclamado como su santuario. Era una muestra de confianza ofrecida libremente. Gracias, dijo él, levantándose lentamente. Prometo que me quedaré en mi lado. Se acomodaron en la enorme cama, uno en cada extremo, con un enorme espacio entre ellos. Pero era un comienzo. Estaban en la misma habitación, en la misma cama, sin paredes ni cerrojos entre ellos. Ragnar apenas durmió esa noche, demasiado consciente de la presencia a pocos metros de distancia, demasiado agradecido por esa pequeña muestra de confianza. Podía oír su respiración, podía sentirla a través del vínculo de pareja, y era a la vez una tortura y una bendición. Los días siguientes trajeron más pequeños avances. Ara se sentaba junto a Ragnar en las reuniones del consejo, en lugar de a varios asientos de distancia. Le cogía del brazo cuando caminaban por la fortaleza, un gesto que parecía correcto, pero que se sentía como una conexión. Sonreía más, reía más, parecía más alegre que desde su llegada. Y una noche, 2 meses después de su boda, mientras estaban sentados leyendo frente al fuego, Agra se acercó a Ragnar en el sofá, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su calor. He estado pensando.
dijo sin levantar la vista de su libro sobre el vínculo de pareja sobre nosotros. Ragnar dejó a un lado su propio libro y le prestó toda su atención. Sí, creo que lo siento. El vínculo, cuando estoy contigo, me siento más tranquila, más segura, como si una parte de mí te reconociera, aunque mi mente aún no lo haya asimilado. Ara finalmente lo miró. Y creo que me gustaría intentar ser una verdadera esposa para ti, para ver qué podemos ser juntos. Ara, no tienes por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué hacerlo. Esa es la cuestión. Has pasado 2 meses demostrándome que tengo la opción de no forzar nada. Ahora estoy eligiendo. Dejó el libro y se volvió hacia él. Estoy eligiendo intentarlo. Te elijo a ti. ¿Estás segura? No hay prisa. Podemos tomarnos todo el tiempo que necesites. Estoy segura. Ahora extendió lentamente la mano y la posó sobre el brazo de Ragnar. Fue un gesto deliberado, intencionado, la primera vez que lo tocaba por voluntad propia en forma humana. Todavía tengo un poco de miedo. Tú eres muy grande y yo soy muy pequeña y no sé cómo funciona esto, pero confío en ti. Eso es más de lo que jamás pensé que sentiría. Ragnar cubrió su mano con la suya, con delicadeza a pesar de la diferencia de tamaño. Iremos despacio, lo descubriremos juntos. Y si en algún momento quieres parar, pararemos. Sin preguntas, sin discusiones. De acuerdo, susurró Ara. Lo hicieron despacio, tal y como Ragnar había prometido. Esa primera noche, simplemente se abrazaron. Ara se acurrucó contra el pecho de Ragnar, aprendiendo a sentir sus brazos alrededor de ella sin miedo. La segunda noche se besaron, con cuidado, dulzura y promesas. La tercera noche, Ragnar adoró cada centímetro de ella con manos suaves y palabras aún más suaves, mostrándole que la intimidad física podía ser segura, amorosa y hermosa. Y cuando finalmente se unieron por completo, cuando ella se entregó por completo a su marido, el vínculo de pareja brilló entre ellos como una estrella que nace. Ara jadeó al sentirlo por primera vez. La conexión encajó en su sitio, uniéndolos de una manera que iba más allá de lo físico. Te siento, susurró. Tus emociones, tu presencia. ¿Es esto lo que has estado sintiendo? Sí, este es el vínculo. Ragnar la abrazó con fuerza, moviéndose con infinito cuidado. ¿Entiendes ahora por qué eres tan importante para mí? Lo entiendo. Ara lo atrajo hacia sí, sin temer ya su tamaño ni su fuerza. Yo también lo siento, como si ahora fueras parte de mí. Lo soy, y tú siempre eres parte de mí. Después, yacían enredados juntos, y ella recorría con dedos suaves las cicatrices del pecho de Ragnar. Cuéntame las historias, dijo ella. Las historias reales, no las que se difunden por los rumores. Quiero saberlo todo sobre ti. Y Ragnar le contó las batallas que había librado para proteger a su manada, las heridas que había sufrido defendiendo a los débiles, el peso de ser rey y la soledad del liderazgo. Le contó cómo había buscado a su pareja año tras año y cómo había ido perdiendo poco a poco la esperanza. Pero entonces apareciste caminando por el pasillo, dijo, acariciándole el pelo con los dedos. Y cuando se te cayó el velo y vi tu rostro, supe que toda la espera, toda la soledad, había valido la pena para encontrarte. Aunque te tenía pánico, incluso entonces, porque sabía que al final verías la verdad, que no soy un monstruo, solo un hombre que te ama. Agra se apoyó en su pecho y lo miró con ojos que ya no mostraban miedo. No eres solo un hombre, eres mi pareja, mi marido, mi rey. Lo besó suavemente, y yo también te amo. Creo que empecé a enamorarme de ti durante nuestra primera clase de escritura, cuando fuiste tan paciente y atento, cuando me trataste como si importara. Tú importas, eres lo más importante en mi mundo. Se quedaron dormidos así, abrazados, con el vínculo entre ellos zumbando felizmente. Y cuando Ragnar se despertó a la mañana siguiente, la encontró todavía en sus brazos, sonriendo mientras dormía. Todo rastro de miedo había desaparecido por fin. La transformación en su relación era evidente para todos en la fortaleza. Ragnar sonreía más, reía más, se movía con una ligereza que antes no tenía.
Ara floreció en su papel de reina, segura y confiada ahora que ya no vivía constantemente con miedo. Eran inseparables, siempre juntos, siempre tocándose de pequeñas maneras. Una mano en un brazo, dedos entrelazados, Agra apoyada en el costado de Ragnar. El vínculo entre la pareja se había consolidado por completo y todos podían verlo en la forma en que se miraban, en la forma en que se movían en sincronía sin hablar. 6 meses después de la boda, Astrid volvió a visitarlos y se encontró con una situación completamente diferente a la de su última visita. Ragnar y Ara estaban en los jardines. Ara se sentó en las rodillas de su marido mientras revisaban juntos los documentos comerciales. Se reían de algo, cómodos y a gusto el uno con el otro. Veo que las cosas han mejorado, dijo Astrid con sequedad. Es un eufemismo, respondió Ragnar con una sonrisa. Las cosas han mejorado enormemente. Se nota que estáis repugnantemente felices, los dos. Pero Astrid sonreía. Me alegro, hermano. Te lo mereces. De verdad. Ragnar asintió, estrechando a Ara entre sus brazos. Aunque casi lo pierdo por ser un gigante aterrador. Sigues siendo un gigante aterrador, señaló Ara. Solo que he aprendido al apreciar eso de ti, apreciarlo. Anoche me dijiste que te gustaba lo grande que soy. Ara se sonrojó furiosamente. Ragnar, él se rió, encantado por su vergüenza, y le besó la sien. Lo siento, mi amor, no pude resistirme. Astrid sacudió la cabeza. Os dejaré solos para que disfrutéis de vuestra felicidad. Intentad no escandalizar a toda la fortaleza con vuestras muestras públicas de afecto. Después de que ella se marchara, Agra se giró en los brazos de Ragnar para mirarlo. Tengo algo que decirte, dijo, con una mezcla de nerviosismo y alegría en su expresión. ¿Qué es? Estoy embarazada. Elena lo ha confirmado esta mañana. Vamos a tener un bebé. Por un momento Ragnar no pudo hablar. No pudo procesar la enormidad de lo que ella acababa de decir. Un bebé, un hijo, un heredero, una familia. De verdad, logró decir finalmente. De verdad, tomó su mano y la colocó sobre su vientre a un plano. En unos 7 meses vas a ser padre. Ragnar la atrajo hacia sí, hundiendo el rostro en su cabello, abrumado por la emoción. Gracias, susurró. Gracias por elegirme, por confiar en mí, por darme esto. Gracias por esperarme, respondió Arara. Por ser paciente, por demostrarme que las historias eran erróneas y que tú tenías razón. Que no eres una bestia, solo un hombre. Mi hombre, siempre tuyo, prometió Ragnar. La niña, cuando llegó 7 meses después, era perfecta, pequeña y delicada como su madre, pero con el pelo oscuro y la fuerte voluntad de su padre. La llamaron Aurora en honor al amanecer, porque representaba un nuevo comienzo para ambos. Ragnar era un padre devoto, gentil a pesar de su tamaño, protector pero no autoritario. Podía sostener a su pequeña hija en las manos, que habían empuñado espadas en la batalla, y mirarla con tanto amor que a veces lloraba solo con verlos juntos. Pasaron los años. Aurora creció y con el tiempo tuvo 2 hermanos a los que quería tanto como a ella. Los niños crecieron sabiendo que su padre era grande y fuerte y que a veces daba miedo a los desconocidos. Pero para ellos, él era simplemente papá, el que contaba las mejores historias, daba los mejores abrazos y haría cualquier cosa por ellos. Y crecieron sabiendo que su madre había tenido miedo de su padre, que su historia de amor había comenzado con terror y había terminado con confianza. Se convirtió en una historia que se contaba por todo el reino. Un recordatorio de que las primeras impresiones no siempre eran acertadas, que la paciencia y la amabilidad podían superar incluso los miedos más profundos. En su 10º aniversario, Ragnar y Ara se encontraban en los jardines donde una vez habían paseado manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos. Ahora estaban muy cerca. Ara se acurrucó junto a su marido, cómoda y tranquila. ¿Recuerdas el día de nuestra boda?, preguntó Ragnar cuando se bajó el velo. Recuerdo que estaba aterrorizada, admitió Ara. Te vi por primera vez y pensé que eras todas las pesadillas que prometían las historias. Recuerdo que vi tu miedo y sentí que se me partía el corazón. Mi pareja me tenía miedo. Fui una tonta. Las historias te convirtieron en un monstruo, pero tú eres lo más alejado de eso. Levantó la mano para acariciarle la cara.
Eres el mejor hombre que conozco, el mejor marido, el mejor padre, y estoy muy agradecida de que se cayera el velo y cambiara todo. También cambió todo para mí, dijo Ragnar, inclinándose para besarla. Pensaba que estaba aceptando un matrimonio político sin amor. En cambio, encontré a mi pareja. Te encontré a ti, encontré un hogar. Ambos encontramos un hogar. Araga sintió. Se quedaron allí, en los jardines, mientras se ponía el sol. Dos personas que habían comenzado como extraños unidos por la política y el miedo, que se habían convertido en compañeros, amantes y almas gemelas. El gigante rey Lycan y la diminuta reina humana que habían aprendido a ver más allá de las historias para descubrir la verdad. La historia de su boda se convirtió en leyenda en los territorios del norte. Cómo se levantó el velo y reveló el vínculo entre compañeros. Cómo la nueva reina había estado aterrorizada. Cómo el rey había sido amable y paciente. Cómo el amor había crecido a partir del miedo. Cómo la confianza se había ganado a través de la amabilidad. Y en la fortaleza, cada vez que las parejas jóvenes tenían dificultades o miedo, se les hablaba de Ragnar y Aara. Se les decía que incluso los comienzos más aterradores podían conducir a los finales más hermosos, que la paciencia y el respeto eran los cimientos del amor verdadero, que a veces las mejores relaciones eran aquellas que comenzaban con honestidad sobre el miedo y crecían a través de la elección de confiar. El velo cayó y lo cambió todo para ambos, y pasarían el resto de sus largas vidas agradecidos por ese momento, por el miedo que condujo a la confianza, por el matrimonio concertado que se convirtió en la mayor historia de amor que jamás había conocido los territorios del norte.